Bueno, aparentemente ya está listo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Ábrego, soy psicoterapeuta y el tema de hoy es la culpa, el tema de este lunes. Y vamos a comenzar con lo siguiente. La culpa como tal tiene muchas definiciones. Digo, también está el contexto de que está la culpa en el tema legal, pero acá vamos a hablar sobre el tema de lo que compete a la psicología, ¿no? Del tema de la culpa. Entonces, sobre la culpa hay mucho que hablar, pero vamos a empezar, creo yo que lo conveniente aquí sería comenzar por lo que no es la culpa, ¿no? Es que, vamos, a veces se puede malinterpretar, pero como tal, la culpa es una falla en el sistema de ética personal. O sea, todos tenemos como un tipo de sistema de ética. De hecho, vamos a empezar primero por la culpa, luego el remordimiento. Es que creo que es muy importante desambiguar lo que es la culpa del remordimiento, porque a simple vista podría parecer muy parecido. De hecho, el concepto de culpa, remordimiento y vergüenza en cierta forma podrían confundirse, en cierta forma. Pero bueno, la culpa como tal, cuando nos sentimos culpables, ¿no? La culpa como tal es un sistema, es una falla en el sistema de la ética personal. Todos como tal tenemos nuestro propio sistema de ética. Entonces, la culpa es cuando hay una pequeña falla, ¿no? Cuando caemos en una falla en ese sistema. Por ejemplo, alguien en su sistema de ética puede tener algo como completamente válido mentir, por ejemplo. Alguien en su sistema de ética, la violencia puede ser completamente válida. La ética es personal, ¿no? Por ejemplo, el uso de drogas. Hay gente que para su ética personal el uso de drogas puede estar completamente libre de culpa, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, aquí el tema es que la culpa es muy subjetiva porque depende del sistema de ética de cada persona. Lo que para ti podría ser éticamente reprobable, para otra persona no podría serlo, ¿ok? Y al revés, ¿no? Para lo que otra persona es completamente un asunto completamente culposo, para ti podría no serlo. Si partimos de que la moral como tal, lo hemos hablado antes, la podemos definir como la disciplina filosófica que estudia el comportamiento en cuanto al bien y al mal. Entonces, el bien y el mal estamos en un problema, ¿no? Porque es algo muy subjetivo, o sea, el bien y el mal. Así, efectivamente, hay acciones que se pueden etiquetar como malas y acciones como buenas, pero no lo son de una manera absoluta. No hay algo absolutamente malo, no hay algo absolutamente bueno. De hecho, esta semana hice una plática para gente que está enferma de tuberculosis. Total, la tuberculosis es una enfermedad muy agresiva, es una enfermedad discapacitante en cierto grado. También el tratamiento que esas personas deben de llevar es por 2 años y es un tratamiento muy caro, ¿no? Entonces la tuberculosis podemos decir que es completamente mala. Sin embargo, como un ejercicio que estábamos haciendo, teníamos que buscar el lado bueno de la tuberculosis, el lado positivo. Entonces, dentro de las ventajas que la gente vio de estar enfermo de tuberculosis, estaba el tener más tiempo libre. Efectivamente, digo, como adulto, cuando trabajas, que te obliguen a entrar en paro o te obliguen a dejar de trabajar puede ser terrible. Sin embargo, está el tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, una persona con tuberculosis tiene que estar con otra que le esté cuidando constantemente. Podríamos decir que genera cierto tipo de dependencia. Sin embargo, el lado amable de esa pequeña dependencia, por así decirlo, o de estar acompañado de alguien más por mucho tiempo, esa dependencia lleva a fortalecer el vínculo. ¿Sí me explico? Entonces, la tuberculosis, a pesar de ser una enfermedad o terrible, no es 100% mala, no es 100% negativa. Puede ser incluso hasta buena en cierta forma, ¿no? No de que, ay, qué buena onda, ojalá me dé tuberculosis, pero no es del todo completamente malo. Entonces, la moral como tal, como les comentaba, estudia el bien y el mal. Entonces, hola Miriam, buenas noches. Entonces, la moral, como les comentaba, estudia el bien y el mal. Entonces, el bien y el mal, pues, como tal, pueden ser muy subjetivos, ¿no? No hay algo completamente malo, no hay algo completamente bueno. Entonces, la moral, como lo he comentado en un video sobre el enojo, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas dentro de una comunidad.
El problema es que el concepto de comunidad está muy nebuloso, ¿no? Está muy amplio. Una comunidad incluso puede ser una familia. Hay familias de ladrones, hay familias, literalmente hay familias de ladrones, hay familias de estafadores también, hay familias de todo tipo. O sea, la moral de una familia es diferente a la moral de la familia de al lado, ¿no? Podríamos presumir que, que la moral engloba a una comunidad, pero no obstante puede ser una microcomunidad. Y en esa comunidad pequeña esa moral es válida, ¿no? Entonces la culpa como tal dependería de cada persona el sentirse o no sentirse culpable. Dependería del código ético de esa persona, del código moral, por así decirlo. Cada quien lo tiene, a lo mejor no lo tiene escrito de una forma explícita, sin embargo todos tenemos algún tipo de código moral, ¿no? Entonces, en la culpa, de entrada, hay una falla en ese sistema moral. Es lo primero, una falla en el sistema moral. Y esa falla demuestra que somos malos. Es la diferencia de la culpa y el remordimiento, una de tantas. Por ejemplo, cuando hacemos, en la culpa demostramos que, no somos, que somos malos, que valemos poco, que no somos buenos. Y esto, ahí si hay alguien religioso puede apoyarme un poco. Como dicen por ahí, que perdóname, Padre, porque he pecado por pensamiento, palabra, obra u omisión. Entonces la culpa puede entrar por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que pensaste o por lo que dijiste, ¿no? La culpa puede entrar por todos lados, por así decirlo. Aquí el tema es que tu acto demuestra que tú eres malo. El acto demuestra que vales poco, o sea, va directamente a tu valor como persona. La gran diferencia es esa, ¿no? La culpa demuestra como tal que vales poco o eres malo. Entonces, en la culpa, la responsabilidad es algo parecido a la responsabilidad. De hecho, a mí me gusta ver a la culpa como una pequeña infección en la responsabilidad. Vamos, porque es como un tipo de responsabilidad mal enfocada. Muchas veces las personas usan la palabra responsable y culpable como si fuera la misma cosa. Y es algo que en cierta forma podría parecer que es cierto, podríamos decir que es algo un tanto falaz, pero bueno, la diferencia de una responsabilidad como tal a una culpa es que en la culpa hay una cosa llamada distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son pensamientos, digamos, un tanto falsos, son pensamientos distorsionados que las personas podemos llegar a tener. Véanlo de esta forma, puede ser como unos prismáticos, ¿no? Puede ser como unos lentes. Cuando uno tiene una distorsión cognitiva, ve una cosa, pero hay como un tipo de filtro, que son los pensamientos. Por ejemplo, si estos lentes tuvieran mucho aumento, yo vería las cosas de cierta forma, ¿no? O al revés, si estuviera la graduación para alejarlos, pues los vería más chiquitos, ¿no? Si fueran lentes verdes, vería todo verde. Si están estrellados, vería todo estrellado. Una distorsión cognitiva es eso. Entra la acción, el hecho o el estímulo, o sea, está pasando algo y tú lo percibes y lo distorsionas. ¿Sí me explico? Esa distorsión es ni más ni menos que una creencia como tal. Entonces, lo que diferencia a la culpa de la responsabilidad son las distorsiones cognitivas. Y vamos a hablar de esas distorsiones de aquí a poco, ¿no? Además de las distorsiones cognitivas, el criterio de la culpa está basado en la duración, en la intensidad y en las consecuencias. En un sano remordimiento, vamos, un remordimiento no dura tanto. Un remordimiento como tal no es tan intenso, por así decirlo, y no tiene algún tipo de consecuencia como tal. Por ejemplo, la diferencia de la culpa al remordimiento, el remordimiento regularmente es cuando hacemos algo malo de manera voluntaria y de manera innecesaria. Es una diferencia un tanto grande, ¿no? También hay que tomar en cuenta lo siguiente. El remordimiento como tal es reparador. Esa es la pequeña diferencia. La culpa como tal no llega a nada. La culpa como tal incluso se puede asociar a lo que se le llama el pensamiento mágico. El pensamiento mágico podría ser que porque te sientes muy culpable, ya por el hecho de sentirte culpable estás en cierta forma reparando lo que pasó.
en vez de estar haciendo algo que vaya con un plan de acción para poder reparar legítimamente lo que pasó. El remordimiento es reparador y no tiene distorsiones cognitivas como las tiene la culpa. Además, el remordimiento va sobre la conducta y la culpa va sobre la persona. Por ejemplo, en el remordimiento uno podría estar pensando de que, no sé, supongamos que le dijiste algo muy hiriente a una persona que tú aprecias, ¿no? El remordimiento sería de no debí de haber dicho eso, o sea, lo que dije tal vez estuvo fuera de lugar, lastimé a la persona, voy a tratar de no hacerlo y voy a intentar disculparme y llevármela mejor de aquí en adelante, ¿no? El remordimiento sería más sobre lo que la persona hizo. La culpa iría más de que, ¿sabes qué? Pues soy malo, ¿no? Soy un pendejo, no valgo madre, o sea, la culpa va sobre la persona, va a descalificar a la persona, va a confirmar que efectivamente esa persona es mala. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Remordimiento va sobre la conducta o sobre lo que uno hizo. La culpa va sobre la persona, ¿ok? Entonces, dentro de las etiquetas, como les comentaba, la culpa como tal va de la mano con ciertas distorsiones cognitivas. Entonces, esas distorsiones cognitivas son varias, digo, los voy a mencionar mientras y vamos a ahondar en cada una, ¿no? Está la magnificación. La magnificación es cuando le damos demasiada importancia a algo, cuando le damos más importancia de la que podría tener, o sea, exagerar en cierta forma. Está el pensamiento tipo deberías. El pensamiento tipo deberías, en ese vamos a entrar mucho en detalle realmente, creo que es importantísimo. Ya lo he tocado antes en el video del enojo, pero vamos a ahondar aquí sobre el tema de la culpa. Está la etiqueta como tal. La etiqueta es un juicio determinante, es un juicio que encasilla a la persona. Cuando uno se siente culpable, se etiqueta a uno mismo, se da a uno mismo un mote negativo, se pone una etiqueta, valga la redundancia, una etiqueta negativa y se encasilla, ¿no?, en esa etiqueta. Es una distorsión cognitiva la etiqueta. Y también está la personalización. La personalización es cuando nos damos la responsabilidad de lo que realmente no la tenemos. Es cuando nos tomamos personal algo que bien podría ser no evidente, que es nuestra responsabilidad, por no decir culpa. Y por último está el razonamiento emocional. El razonamiento emocional es cuando afirmamos algo pero no tenemos nada que pueda respaldar nuestra etiqueta. Por ejemplo, decir yo soy malo. Bueno, ¿y por qué eres malo, no? No, pues que así soy. Bueno, pero ¿podrías explicarme un poquito el por qué esa maldad? No, es que pues, yo así soy malo. O sea, yo no valgo nada, soy un idiota. Bueno, pero vamos a desenmarañar un poquito, ¿no? Cuando es un razonamiento emocional es una forma de pensar que no va respaldada en algún tipo de evidencia. O sea, el razonamiento emocional podríamos decir que en cierta forma es arbitrario. O sea, nada más uno mismo piensa algo en particular y de ahí no se mueve, por así decirlo. Entonces, algo muy importante que hay que remarcar de lo de la culpa. En la culpa hay una cierta triada, ¿no? Y eso está muy interesante. Digo, esto no lo vas a ver en ningún lado realmente. Lo digo para la gente en YouTube. Digo, ahorita estoy grabando en vivo en Facebook, lo voy a subir a YouTube. Estuve revisando el material de las demás personas y creo que nadie se tomó la molestia de tocar esto. Hay una cierta triada culposa, por así llamarla. La triada culposa va de lo siguiente: inferioridad, vergüenza y venganza. ¿A qué vamos? Según el acto culposo, según lo que hayamos hecho o lo que la persona haya hecho, puede experimentar una de estas tres sensaciones o emociones. Por ejemplo, inferioridad. Lo que la persona hizo lo hace sentir inútil y esto daña su autoconcepto. O sea, esto va a pegar a el autoestima, ¿no? O al sentimiento de autoeficacia, que también es parte de la autoestima. Un día hago algo sobre autoestima. La cosa que la persona hizo o el acto que la persona hizo, si los demás se enteran, esto le hará despreciable. Por ende, está el sentimiento de vergüenza. Cuando uno siente culpa, es muy normal que la culpa vaya ligada a la vergüenza. La vergüenza como tal es otro concepto, ahorita lo voy a desambiguar.
También hay otra que es la venganza, como les comentaba la triada, inferioridad, vergüenza y venganza. ¿A qué me refiero con venganza? Cuando la persona comete un acto que lo hace sentir culpable, hay un cierto sentimiento de que los demás podrían vengarse de ella. O sea, que el acto que hizo es tan reprobable que merece que la gente se vengue de ellos. Digo, por ejemplo, vamos a tomar un caso, tal vez el más común, ¿no? Cuando un niño que le roba a su mamá 20 pesos del monedero, o sea, eso podría hacerle sentir vergüenza, ¿no? O sea, creo que nadie estaría orgulloso de decir, ¿sabes qué? Le robé a mi mamá, ¿no? Le robé 50, 100 pesos. Al revés, si la gente se enterara de ese robo, eso te haría ser despreciable. Por ende, ese acto te causaría algún tipo de vergüenza. De hecho, estaba viendo el concepto ese de el placer culposo. O sea, el placer culposo va de la mano con eso, ¿no? De que hay alguna cosa que te guste, alguna cosa que te guste hacer, algún tipo de género musical, artista, algún tipo de literatura o algo así, que te puede generar un poquillo de culpa, ¿no? Podríamos asociar la culpa a la vergüenza. Por ejemplo, si la gente se entera de que me gusta el reggaetón, sería muy vergonzoso, ¿no? O sea, eso sería un placer culposo. De que si la gente se entera de ello, pues voy a ser despreciable, ¿sí me explico? O sea, lo que hicimos haría, por ejemplo, si vamos de vuelta al caso del niño que se roba unos 50 pesos, 20 pesos del monedero de la mamá, pues de entrada lo que hizo ese acto podría ir a acarrear algún tipo de venganza, ¿no? Si los demás se enteran de lo que hice, habría un castigo. Entonces la persona cuando siente que va a haber algún tipo de venganza en contra de ella, alguna acción en contra de ella, pues se dispara la ansiedad como tal. La ansiedad como tal es el sentimiento de lucha o escape. Eso lo heredamos de cuando éramos changos todavía. Regularmente cuando hay un peligro, cuando en tiempos primitivos, pues escapas o peleas, ¿no? No hay de otra. El problema es que a veces no podemos escapar de ciertas cosas, no podemos pelear con ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, en tu trabajo no puedes pelearte con el jefe, ¿no? No puedes irte a los golpes con él. De tu trabajo no puedes renunciar tan fácil, tan rápido. Por eso es muy común que la gente vive estresada porque no puede huir del trabajo, no puede pelear contra él o posiblemente no tenga los recursos para hacerlo de una manera madura, ¿no? O sea, de poder renunciar o poder reequilibrar el poder con el jefe y demás. Entonces, cuando uno comete un acto culposo, por así decirlo, es normal que esto vaya a una de las tres partes: inferioridad, vergüenza y venganza. La inferioridad efectivamente porque demostraríamos que lo que hicimos nos hace inútiles o menos, ¿no? Si tú le robas a tu mamá, naturalmente eres un ladrón, o sea, eso te haría sentir inferior, ¿vale? Vergüenza, pues sí, o sea, a nadie le va a gustar, te haría despreciable que la gente piense eso de ti. Y venganza, pues si alguien se entera, bien se podría vengar. Entonces, vamos al tema de la vergüenza. La vergüenza como tal es un sentimiento de pérdida, pero de la dignidad. Causada por una falta cometida. También puede ser causada por humillación o por insultos, ¿no? Esa es la vergüenza. Si hablamos de que la vergüenza va con la pérdida de la dignidad es la cualidad que nos da el valor como persona. Entonces, cuando sentimos vergüenza, sentimos que valemos un poco menos que los demás, ¿no? Y eso vamos con el tema de la culpa. O sea, cuando algo malo hacemos o algo que sentimos culpa porque estuvo fuera del sistema de ética, pues nos podemos sentir inferiores, avergonzados o con el miedo constante del sentimiento de venganza. Entonces, como les comentaba hace un par de minutos, en la distorsión, en la culpa, fuera del sano o saludable remordimiento, pues están las distorsiones, ¿no? La distorsión es una importante la magnificación, digo, suena como algo muy simple. De hecho, la teoría en la que me estoy basando, la teoría cognitiva conductual, podría en cierta forma pecar de simplona, pero es muy efectiva, ¿no? Y es la más práctica. La magnificación es darle mucha más importancia a las cosas de las que realmente tendrían. Entonces, en la culpa, le estamos dando demasiada importancia a un hecho. O sea, tal vez demasiadísima importancia, ¿no? A lo que hicimos o lo que hemos hecho y las consecuencias que podría haber con ello, ¿no?
Esa es la magnificación, digo, aplica para muchas cosas, pero aquí lo importante es lo que viene, es lo más importante. Está la afirmación tipo deberías. Esto es algo muy interesante porque el deberías como tal es un pensamiento rígido, es un pensamiento dogmático. Cuando hablamos de dogmático, es que es un pensamiento no negociable. Así es porque así es, y usted no discuta y usted obedezca, ¿no? Está el dogma cristiano, está, por ejemplo, en psicología hay una cosa llamada el dogma freudiano también. El punto es que el dogma tú no lo puedes cuestionar. Entonces, cuando hay un pensamiento dogmático, es un pensamiento rígido, no negociable, o sea, no hay manera de negociarlo. Entonces, en la culpa, si tú robaste, robar es malo y no es negociable. Oye, pero es que robar tampoco es bueno. Sí, pero aquí el tema sería que tú nunca debes de robar. O vamos con el tema de las mentiras. Podríamos decir que mentir es malo, ¿no? Sin embargo, todo mundo en algún momento de nuestra vida nos hemos salvado de alguna consecuencia muy negativa con una mentirilla blanca, ¿no? Es muy normal que la gente mienta. Entonces, si nos vamos a un dogma, podríamos decir que en los mandamientos dicen no mentirás, ¿no? Y mentir es malo. Pero a veces las mentiras pueden ser un poco piadosas o pueden ser mentiras blancas, ¿no? Aquí el tema sería mentir es malo y nunca lo hagas, porque no debes de hacerlo. La pregunta es, ¿acaso no debemos de mentir? Digo, sería lo mejor no hacerlo, ¿no? En un mundo ideal no deberíamos de mentir. De hecho, hay una película muy interesante, se llama La invención de la mentira, que habla como de un tipo de universo, bueno, una realidad alterna, ¿no? Donde la mentira no existía y de repente a un cuate se le ocurre empezar a mentir, ¿no? O sea, pero todo mundo, nadie mentía. De hecho, de entrada hay que tomar en cuenta que el pensamiento tipo deberías es un pensamiento idealista. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hablaba ahorita. Es que nadie debería de mentir. Mentir es malo y nadie debería de hacerlo. Robar es malo y absolutamente nadie debería de hacerlo, ¿no? Entonces es un pensamiento idealista, digo, no es del todo posible, sería utópico, por así decirlo. Digo, sería muy bonito, ¿no? Que nadie mintiera, que nadie robara, que nadie matara. Sin embargo, pues sigue siendo idealista. Si algún tipo está amenazando a tu familia constantemente, tal vez ahí el no matarás no aplique, ¿no? O si alguien está en tu casa y es tú o es él, a veces podría ser que te vieras obligado a matar a esa persona. Digo, son situaciones tal vez un poco extremas, pero puede pasar, ¿no? Cuando hay un conflicto de intereses demasiado fuerte. Entonces, un pensamiento tipo deberías es un pensamiento regañón y es un pensamiento exigente. Y dentro de la culpa como tal hay tres deberías muy importantes. Por ejemplo, cuando alguien te hace sentir culpable o cuando tú te sientes culpable, es por lo siguiente. El deberías hay tres. El deberías de perfeccionismo, sí, de vez en cuando es necesario. De hecho, en este momento está pasando el tren, así que me voy a callar y si alguien quiere escribir algo con toda confianza. Digo, tarda como 30 segundos o un minuto, pero sí es un poco frustrante. Ese tren no debería de estar pasando. Ña, ña, ña. Bueno, aparentemente ya pasó. Hay tres deberías muy importantes en el tema de la culpa. Por ejemplo, está el deberías del el perfeccionismo. Uno no debería de equivocarse. Uno ya debería, en cierta forma, o sea, uno no puede fallar, o sea, no deberías de fallar. ¿Dónde carajo dice que no deberíamos de fallar, no? Es lo que nos hace en cierta manera humanos. Entonces, está el deberías del omnisciente. Ese es muy feo realmente. Y es muy común que se use, ¿eh? Por ejemplo, cuando la gente te quiere meter culpa, por así decirlo, o la persona es manipuladora, puedes recurrir a alguno de estos tres. En el que tú no deberías de fallar, el perfeccionismo. El omnisciente es que tú ya deberías de haberlo sabido, ¿no? Tú ya deberías de saberlo. Es muy común que te digan eso los jefes en el trabajo, los padres, que te digan como si tú ya deberías de saberlo. Como si fuéramos animales en cierta forma y tuviéramos el instinto perfecto de saber qué onda con todo, ¿no?
Es muy común que la gente cuando quiere hacerte sentir culpable te diga que tú ya deberías de saberlo. O por ejemplo, la culpa puede venir por alguna falla, tal vez, vamos a poner un ejemplo, alguien que se equivocó de pareja y esa pareja pues fue un fracaso, ¿no? Al fin del día, o sea, fue un fracaso amoroso. Es que tú ya deberías de haber sabido que ese tipo de persona pues es mala, ¿no? Tú ya deberías de haber sabido que él te iba a traicionar. Tú ya deberías de, o sea, es muy normal que vaya el deberías, como si tú ya deberías de haber sabido algo, o sea, como si tú tuvieras que, o fuera que tienes que saberlo todo. Y es muy común que la gente se pueda, en cierta forma, sentir mal por no haber sabido algo antes de que pasara. Y de hecho, a eso vamos con lo siguiente, porque está el deberías de la omnisciencia o el deberías del conocimiento absoluto, por así llamarlo, y está el deberías de la omnipotencia. Eso está genial realmente, o sea, el deberías de la omnipotencia es como si tú deberías de poder haber hecho cosas que simplemente no podrías hacer, ¿no? Sería como estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo. Digo, un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú te esforzaste mucho por llegar a una meta. Escribiste un libro y ese día vas a presentar tu libro y ya funcionó en muchos niveles y lo vas a presentar en otro país. Digo, creo que es el sueño de toda persona que escriba algo, o no sé, alguien que haga videos o cocine o cualquier cosa, ¿no? Que tenga un reconocimiento fuera de tu tierra. Yo estoy en México, digamos que me invitan a Argentina, ¿no? O a España, o a Chile, o no sé. Pero en esa fecha en la que voy a presentar el libro, o en esa fecha en la que voy a recibir el reconocimiento, se muere mi papá, ¿no? Digo, ojalá nunca pase, pero va a pasar algún día, entonces. O muere mi madre. Entonces yo tengo dos opciones. Una, cumplo con mi cometido, cumplo con mi meta o con mi compromiso y viajo a tierra extranjera, me ausento. Pues sí, de hecho, ahorita lo que dice Miriam es importante, ni que uno fuera divino con el tema de la omnisciencia, ¿no? No podemos saberlo. Entonces, si después de un tiempo se reconoce una meta que tengo y tengo que viajar, y en esa misma fecha, un día antes de salir, mi padre muere, yo no podría estar en el funeral y al mismo tiempo presentando el material o recibiendo el reconocimiento o viajando a mi compromiso, ¿no? O sea, sería literalmente imposible que yo fuera a los dos lados. Sin embargo, una persona o un argumento culposo, un argumento culpable de alguien manipulador, de alguien meteculpas, sería de que, ¿qué onda, güey? ¿No estuviste cuando tu padre murió? O sea, ¿qué clase de hijo eres? Sí es cierto. O sea, no sería cierto, ¿no? Yo no podría estar en los dos lados, ¿no? O sea, carezco del don de la bilocación o de la oblicuidad, ¿no? O sea, no soy San Martín o Vicente Guerrero. Pero bueno, entonces es algo muy normal que quieran hacerte sentir que puedes tú con las dos cosas, ¿ok? Ahorita lo que decía Miriam nos escribió de que ni que uno fuera divino con lo de la omnisciencia, y es muy cierto. A veces es como si debiéramos de tener algún tipo, como si debiéramos, o naturalmente, de tener algún tipo de metaconciencia en la que ya pudimos viajar al futuro, pudimos ver las consecuencias y volver para atrás, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, creo que es de Soren Kierkegaard, no sé cómo se pronuncia, digo, que dice por ahí que la vida solo puede ser vivida hacia adelante, ¿no? Y ser comprendida hacia atrás. Y es cierto, o sea, ¿cómo ibas a saber tú que el trabajo al que ibas a entrar no iba a funcionar? ¿O cómo ibas tú a saber que la persona con la que te involucraste emocionalmente es alguien manipulador, ¿no? O iba a ser alguien manipulador. ¿Cómo ibas tú a saber del todo que el proyecto iba a fracasar? Actualmente hay muchas cosas que no pueden ser en cierta manera predecidas. Por ejemplo, los terremotos. Eso es fecha que no se pueden predecir con de una manera muy... No, de hecho, no hay forma, tengo entendido. Y si hay forma, corríjanme. Las caídas de la bolsa de valores, las crisis del 2008 y demás, o sea, la crisis inmobiliaria que hubo en aquel tiempo en Estados Unidos que le pegó a todo el mundo. Si hay gente que tiene maestría, doctorado, triple maestría y demás, esa gente no pudo predecir la caída. Después salen videos de alguien explicándolo. Sí, vamos a lo mismo. Pasó el fenómeno hacia adelante, estábamos muy ocupados viviéndolo,
pero solamente se puede explicar en retrospectiva, una vez que ya pasó. Entonces, el ser omnisciente es como si se nos demandara que tengamos un conocimiento que no tenemos por qué exactamente tener. Digo, estaría muy chido, ¿no? Tener la metaconciencia. Pero no se puede, ¿no? O sea, es imposible. Creo que sería como el personaje este del Doctor Strange, de que el vato puede ver así varias realidades, ¿no? Y al final ver cómo funcionó el asunto. Pero nosotros como personas de no ficción, pues no tenemos cómo saber que algo va a fallar, ¿no? Entonces, la persona, cuando es manipuladora, usa la culpa como quien usa las críticas. Por ejemplo, cuando alguien es manipulador, puede usar la crítica, la descalificación y también puede usar la culpa. Sin embargo, la culpa no sirve cuando no embona en la persona. Déjame te explico. La crítica, si alguien te critica y es sobre algo que tú no crees, que algo tú no crees de ti, esa crítica no va a encajar, o sea, no va a pegar contigo. Si tú ya lo crees y te avientan la crítica, va en cierta manera a embonar. Hay gente que es propensa a sentirse culpable. Eso es lo que se le puede llamar un poco el perfil complaciente de la personalidad. Hay gente que quieren estar bien con todo mundo, quieren que la gente esté feliz, quiere que todo el mundo esté satisfecho, tratan de hacer que los demás no los vean como problemáticos, que los demás se sientan a gusto con ellos, ¿vale? Una persona complaciente es muy proclive a la culpa. Entonces, a mí si alguien me dice, es que tú ya deberías de haberlo sabido, es que tú no tienes por qué equivocarte, a lo mejor a mí como tal no me afectaría, ¿no? Pero una persona que tiene esa creencia arraigada y alguien llega y trata de encajarle un debería de omnipotencia o un debería de ser omnisciente, debería de haberlo sabido, sí habría un efecto, sí calaría, por así decirlo. Entonces, en la culpa como tal, además de los deberías que les comento, que está el perfeccionismo, está el debería del saberlo todo, deberías de ser capaz de hacer todo, pues bueno, hay más distorsiones. De hecho, por ahí me platicaron de una persona que se sentía culpable de que por él su madre era madre soltera, ¿no? O sea, porque él había nacido. O sea, se sentía culpable de que por haber nacido él, su mamá se había quedado sola. Eso sería como un debería de omnipotencia, ¿no? O sea, o de omnisciencia. ¿Cómo ibas tú a saber que naciendo ibas a traerle la desgracia a tu madre, ¿no? O cómo ibas tú a poder revertirlo, o sea, eras capaz de como espermatozoide de nadar en dirección contraria, o sea, no había manera, ¿no? O sea, es una parte de la omnipotencia como tal. Fuera de las distorsiones tipo deberías está la etiqueta. La etiqueta como tal es un juicio determinante, o sea, la etiqueta, una vez que uno se la pone a sí mismo, pues está negando cualidades positivas y la etiqueta como tal puede ser a partir de una sola falla moral. Y esa falla moral pues se magnifica, ¿no? Si tú le robas a tu mamá 20 pesos de la bolsa, eso te convierte en un ladrón como tal, o sea, ya eres tú un ladrón y tienes esa etiqueta. Entonces esa etiqueta de ladrón pues la vas a generalizar, ¿no? Por una sola vez que pasó, pues ya va a pasar siempre y puedes predecir en cierta forma. Puedes saltar a las conclusiones. Recuerden que la etiqueta como tal encasilla a la persona. Y como las conductas son interpretables, pues bueno, cada cosa que hagas o dejes de hacer se puede interpretar de esa manera, ¿no? O sea, puede venir a confirmar lo que tú ya crees. Si tú te etiquetas de malo, te etiquetas de que no vales, o te etiquetas de tonto, o de poca cosa, lo que hagas o dejes de hacer va a venir a confirmar esa etiqueta. Está algo llamado el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación se puede ver mucho cuando dos personas le van a un equipo de fútbol diferente y hay una falta en la zona, en el área penal, no sé. La persona que va de un equipo, que es hincha de un equipo, va a ver que no había falta, ¿no? Y la que le va al otro va a ver que es falta. O sea, es un sesgo de confirmación. O sea, en pocas palabras, la gente ve lo que quiere ver. Entonces, cuando tenemos una etiqueta, regularmente nos vamos a ver ese aspecto negativo, ¿no? Y como les comentaba, hay otra etiqueta, perdóname, otra distorsión cognitiva, que es la personalización. O sea, creer que uno es el responsable de las cosas cuando realmente no lo es. El enfocar de una manera negativa la responsabilidad, ¿no? O sea, darle como un enfoque equivocado.
Por ejemplo, si tú citas a un amigo en un café y ese amigo en el camino al café chocó, tú dijeras que es tu culpa, no, es que yo lo cité para que fuera al café, entonces como yo lo cité, él chocó, fue mi culpa. ¿Sí me explico? Es una forma de personalizar. Y el razonamiento emocional, pues bueno, uno simplemente se pone el mote de malo como una etiqueta y ya, o sea, no tiene que haber algún tipo de historia que efectivamente confirme el por qué eres malo, ¿vale? Y ya por último, a las soluciones para el tema de la culpa, de entrada, lo principal es reconocer el error. Eso es importantísimo, ¿no? Que uno reconozca que efectivamente se equivocó y además de eso, realizar alguna estrategia para poder enmendar el error, o sea, es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que hablamos de algo que es el remordimiento y otra cosa que es la culpa. Entonces, el remordimiento como tal bien puede ser reparador, porque en el remordimiento incluso la persona crea algún tipo de estrategia para poder sanar eso que hizo, ¿no? Si vamos al ejemplo de alguien que le robó a su mamá un dinero de su bolsa, la estrategia sería dejar de hacerlo, posiblemente reponer lo que se robó, ¿no? Pero es una estrategia para enmendar el error, o sea, es una forma. A veces podría no funcionar o podría hacer el daño o la falla hacer más grande. Pero aquí la idea sería buscar alguna manera, ¿no? Y de entrada también algo muy importante para superar la culpa sería evaluar los pensamientos, o sea, ver si hay o no hay algún tipo de distorsión dentro de lo que estamos pensando. Aquí eso va mal de la mano con la psicoterapia por lo siguiente. Cuando nosotros pensamos de cierta forma, a veces podríamos decir que estamos ya dentro de un sistema de creencias. Y en el sistema de creencias que tenemos, lo que estamos pensando es completamente válido. Entonces la ventaja de la psicoterapia es que puede alguien ayudarte a verlo desde afuera. Hay creencias que tenemos a veces muy arraigadas y las damos por un hecho. Sin embargo, no hay algún tipo de evidencia, no hay nada, vamos, son creencias que bien podrían estar cimentadas absolutamente en nada y ser creencias nocivas. Sin embargo, las tenemos ya muy arraigadas con nosotros. Entonces, lo ideal aquí sería evaluar los pensamientos. Si esto fuera un manual de psicología cognitiva conductual, lo ideal sería, bueno, ver los deberías, ver la etiqueta que estamos viviendo, ver si es o no es personalización, ver si es o no es razonamiento emocional. Eso sería algo que suena muy sencillo, sin embargo, tal vez un poco de ayuda ahí no estaría mal. La otra, como la culpa, es muy parecida a el pensamiento obsesivo, ¿no? Entonces, si uno siente culpa, regularmente ese pensamiento está constantemente haciendo daño, llegando de una manera, ¿cómo se le dice esto? Intrusiva, ¿no? Llega como un pensamiento intruso, llega, te molesta, ¿no? Llega, te molesta y se va. Llega, te molesta y se va. Uno podría empezar a cuestionar ese tipo de pensamiento. Cuando el pensamiento culposo llega, empieza a devaluarte, empieza a decirte que no vales, que no eres nada, que eres un inútil, un idiota. Llegar a confrontarlo en cierta forma, ¿no? Bueno, ¿y qué con eso, no? ¿Y a dónde vamos con eso? ¿Y qué más tienes ahí, no? ¿Y qué más quieres? O sea, si me explico, uno podría estar confrontando en cierta forma a ese pensamiento, a esas quejas y tratar de capturarlo y evaluarlo, ¿no? Para ver qué se puede hacer ahí. Otro método, otra solución en cuanto a la culpa, uno puede reescribir las reglas, por así decirlo. Uno puede reescribir el código moral, así como el tema del enojo, ¿no? Los deberías al fin del día es el cambio de creencias. Por ejemplo, si tú crees que debes de saberlo todo, o que no tienes el derecho a equivocarte, o que no tienes el derecho a decir no lo sé, tendrías que convencerte, tendrías que buscar la forma de estar de acuerdo en que efectivamente tienes derecho a no saberlo todo. ¿Sí me explico? A veces las personas queremos saber más de lo que realmente sabemos. A lo que voy con eso es que, aunque no sepamos de lo que estamos hablando, nos puede ser en cierta manera doloroso admitir que no sabemos qué onda y tratamos de decir cualquier estupidez, ¿no? O a veces queremos impresionar a los demás o queremos creernos tal vez más inteligentes de lo que somos. Entonces, de entrada, cambiar ese tipo de deberías, estar completamente consciente
y ver como algo completamente válido el derecho a cometer errores, ¿ok? Es algo que toco mucho cuando estoy en terapia, también en los talleres que hago. Digo, yo regularmente trabajo con gente tímida y me especializo en cierta forma en habilidades sociales. Entonces, en el tímido es muy común que sientan que no tienen derecho a cometer errores. Digo, en el tímido y otro tipo de perfiles, ¿no? Pero en el tímido es muy marcado. También el derecho a decir no lo sé. A veces no sabemos y cuando no sabes, no sabes, ¿no? A veces nos duele el no saber cierta cosa, pero si partimos del conocimiento que hay en el mundo, o sea, carajo, nunca vas a saber nada, ¿no? O sea, es imposible, o sea, es una cantidad impresionante, ¿no? Todo lo que podemos ignorar. Entonces, el creer que uno debe de saber todo, entre más rápido te deshagas de esa creencia, entre más rápido quieras dejar de impresionar a la gente con tus conocimientos supremos, pues mejor, ¿no? Porque ahí entra la culpa. Es que tú deberías de saberlo. Y si ya sabías, ¿por qué lo haces? ¿Ves? A ese tipo de comentarios, ¿no? De entrada, el perfeccionismo. Esa, recuerden que la tríada de la culpa es deberías de ser perfecto, o sea, no deberías de fallar, ¿no? Pues bueno, el perfeccionismo suena como algo muy idealista. De hecho, en tímidos lo he visto mucho también. El tratar de ser perfecto, el tratar de no fallar, eso es imposible. O sea, todos somos perfectamente falibles, por así decirlo. Entre uno más acepte el hecho de que no es perfecto y de que puede equivocarse, vamos de lo mismo, es mejor, ¿no? O sea, así nadie puede culparte de haberte equivocado, porque tenemos derecho a cometer errores. Y aparte de eso, todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer es perfectamente criticable. Todo está mal, todo el mundo está mal. De hecho, tú en este momento estás mal, o sea, yo estoy mal, haciendo esto hay mil fallas, ¿no? Ay, mira el ángulo de la cámara, ay, mira, está fumando, ¿no? Ay, de repente está leyendo una presentación, o sea, todo está mal. ¿Sí me explico? O sea, y hay que aceptar que efectivamente la vida está plagada de errores y que no podemos ser perfectos. Es muy romántica la idea del perfeccionismo. Hay ciertas cosas que pueden arañar un poquito la perfección, pero uno como persona no puede ser perfecto. Es algo completamente imposible. Si nos vamos a la moda de que todo es tóxico, el tratar de ser perfecto es tóxico, ¿no? Por así decirlo. Tóxico, tóxico. Entonces, eh, el tercer deberías, el deberías del Superman, ¿no? Por así decirlo. El deberías de ser omnipotente, el poder cambiar el pasado, el poder viajar al futuro, el poder estar en dos lados al mismo tiempo, el poder haber evitado las cosas. Eso es imposible, ¿no? Entre más uno esté consciente de que somos criaturas absurdamente limitadas, pues mejor, o sea, así no te pueden atacar por ese lado. Recuerda lo que te comentaba, la culpa como tal va de la mano de tu creencia más lo que la persona te ataque o lo que te haga tratar de sentir. Si tú lo crees y te atacan por ese lado, te va a pegar. Por ejemplo, les comentaba hace rato las críticas. Si alguien te critica a ti, tú mides un metro 90, un metro 80, digamos, y alguien te dice, maldito vato enano, eres un pinche chaparro, ¿no? A lo mejor no te va a afectar, ¿no? Porque no lo crees. Sin embargo, si te ataca por otro lado donde tú sí lo crees, ¡pah! Esa crítica te va a doler. Es lo mismo con la culpa. Hay gente que en cierta forma estamos casi libres de todo tipo de culpas. O sea, es algo muy bonito vivir sin culpa, vivir libre de culpas. Pero hay gente que vive en cierta manera culpable, ¿no? Eternamente. De hecho, si lo piensas un poquito, y este comentario no va en contra de la religión, el ícono de la iglesia, pues es un individuo que está, digo, muy noble, ¿no? En su filosofía y su forma de vida, pero estás viendo una persona flagelada, una persona castigada, con una corona de espinas, lo picaron con una lanza, le clavaron las manos y los pies a una cruz, y él murió por tu culpa y murió por tus pecados, ¿no? O sea, estamos hablando de que desde ahí nuestra cultura, podríamos decir que está un poco basada en culpa, por así decirlo. Podríamos decirlo, ¿no? O también lo que se ve mucho en la tele gringa, digo, aquí en México no hay muchos judíos. Bueno, hay en ciertas partes, ¿no? Pero lo que se ve mucho en la televisión gringa, de que cuando la serie está escrita por alguien, digamos, con esa ascendencia o dentro de esa etnia, que usan mucho la culpa, ¿no? De hecho, en los gringos hay una cosa llamada el guilt trip. Guilt trip, algo así, como G-U-I-L-T como culpa, luego trip como viaje, T-R-I-P.
El viaje de culpa es cuando te vas con tu papá, tu mamá o tu hermano, te invitan a ir a algún lado, un lugar que quede lejos, y en el carro todo el camino te van a estar diciendo cómo lo decepcionaste o te van a señalar tus faltas todo el viaje, ¿no? Es como el viaje de culpa, por así decirlo. Digo, se supone, yo lo he visto en series, ¿no? Sinceramente nunca he convivido con uno de ellos, creo. Pero bueno, se supone que lo usan mucho como... Pero al menos, tal vez es una forma de los medios, ¿no? A lo mejor ni siquiera es cierto. Pero total, o sea, la culpa está muy metida en la cultura. Entonces, si tú eres proclive a la culpa y una persona sabe manipularte por ese lado, pues ya tenemos la manera perfecta, ¿no? De perpetuar esa culpa. Entonces, básicamente eso es todo. O sea, la idea sería trabajar con esos pensamientos. La solución, de una manera breve, en vez de sentir culpa, tratar de hacer estrategias para enmendar o para compensar tu error. El reconocer que efectivamente perfecto no puede ser, reconocer que no puedes saberlo todo, que tu conciencia es un tanto limitada, tu conocimiento limitado, y también el estar completamente consciente de tu poder, ¿no? De lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Así que alguien no pueda decirte, tú no puedes equivocarte, estás mal por haberte equivocado, que alguien no te diga, tú ya eres de haberlo sabido, si tú ya sabes, ¿no? O sea, si ya sabías por qué lo haces. No es cierto, a veces no sabes o no estabas consciente. Y por último, en la omnipotencia. No podemos estar en todos lados, no podemos hacer todo. A veces las cosas se salen de las manos, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta antes de cerrar? Ta, 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 ta. Pues sí, sí, como dice Miriam, la gente no nace sabiendo, ¿no? Y efectivamente, no nacemos sabiendo. Los animales, de cierta forma, nacen sabiendo. Es algo impresionante ver eso. Un tiempo estuve viendo documentales de pajaritos, de cómo hacían para el apareamiento, ¿no? O sea, que ya están programados para hacer un nido, hacer un tipo de danza, hacer como un tipo de casa y robar cosas que sean de cierto color para impresionar a la hembra, o sea, y los pajarracos como tal, pues no tienen un tipo de guía o manual de seducción, ¿no? O sea, nadie les dijo, no tomaron clases, no tomaron cursos y simplemente ya saben. Ahí sí, ahí se aplicaría que ya nacen sabiendo, pero con los humanos, pues bueno, somos como criatura, somos unos inútiles desde que nacemos hasta los 20 algo, 30 algo, chingada. A veces algunos nunca llegan a ser útiles. Pero bueno, eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Espero haya sido de su agrado. Cualquier duda o pregunta, me pueden hacer algún comentario. Ok, si gustas, puedes comentar, Miriam, digo, aprovechando que ya vamos de salida y con todo gusto te respondo. Adelante. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, entonces ya estamos casi terminando. Y eso sería Efraín. ¿Qué onda, Efraín? ¿Cómo andas? Ya estoy terminando, ya llegas tarde, viejo. Deberías de haber sabido que ya estaba terminando esto. Bueno, creo que sería todo entonces. Ahí ya no vi la pregunta y pues no tengo ahí algo como para entretenerlos, ¿no? En lo que eso termina. Entonces, básicamente es eso. O sea, uno tiene que estar consciente de que no es Superman, no sabe todo y no es perfecto. Es una solución medio simple. Uno podría podría reescribir su sistema de creencias, por así decirlo. Es la solución más viable. Y la otra, cuando llega a pasarte algo que te haga sentir vergüenza, te haga sentir inferior, o haga sentir que posiblemente hay una venganza sobre tu cabeza esperando ser cobrada, hacer alguna estrategia para enmendarlo. Y también evaluar los pensamientos, ¿no? Entonces, eso sería todo. Gracias, Oscar. Un saludo. Eso sería todo. Seguimos en contacto. Pues bueno, yo lo publico en la página, no sé si lo vean o no lo vean, pero estamos en contacto. Ahí eso se va a quedar pegado en Facebook y también lo voy a subir a la cuenta de YouTube. Que tengan una excelente noche y gracias por haberme escuchado. Estamos en contacto. Hasta luego.